Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una reflexión sobre, sobre el país, como ya es costumbre. Empecemos por lo siguiente. En Colombia suceden tantas cosas y a una velocidad tan grande que muchas veces los acontecimientos no dejan ni siquiera analizarlos. Eh, a veces la velocidad es tal que ni siquiera se pueden medir por días, sino por horas. Estamos de pronto concentrados en un tema de interés nacional cuando a la media hora, a las 2 horas aparece otro. Pero bueno, en ese sentido hay que, hay que ser, digamos, contemplativos, ¿no? De todo ese mosaico de cosas que le suceden a este país. Pero hay un tema que nos convoca, porque de alguna u otra manera nos toca a todos los ciudadanos, y es el tema de la economía en tiempos de pandemia. Los nubarrones que se ven no son nada halagadores. Lo que se ve hacia el futuro, a partir de lo que sucede en el presente, pues son nubarrones bastante negros, del cual los grandes damnificados, los que van a pagar el pato, vamos a ser toda la clase trabajadora, la gran mayoría de colombianos. Empecemos por lo siguiente. En lo que va de la pandemia, entre los meses de mayo y junio, eh, no, entre los meses de abril y mayo exactamente, el gobierno de Duque adquirió 3 créditos. Uno por $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro por 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario, y con el Banco Mundial hizo otro crédito por 2.500 millones de dólares. Mal contados, eso son 4.300 millones de dólares que se endeudó el Estado colombiano en tiempos de pandemia. Pero al margen de eso, vienen una cantidad de informaciones por parte del gobierno, en el sentido de que se han invertido alrededor de 117 billones de pesos para la situación, para el manejo de la pandemia. Y se dan cifras, por ejemplo, de la salud, donde dicen que se le han destinado alrededor de 6 billones de pesos para la salud, y ya algunos estudiosos y varios organismos de control y de estudio vienen advirtiendo sobre la incoherencia de algunas de las cuentas. Por ejemplo, el Observatorio Económico de la Universidad Javeriana viene advirtiendo de cómo del anuncio que se hizo para la salud de los 6 billones de pesos, pues apenas se habían destinado el 0.92%. Senadores como Roy Barreras también han saltado las alarmas, anunciando del descuadre, en el sentido de que el dinero no aparece. Recientemente también salió un video de otro ciudadano, creo que es un abogado de la ciudad de Cúcuta, donde sacaba unas cuentas muy aritméticas. Decía, bueno, si se han gastado 117 billones de pesos y somos alrededor de 50 millones de habitantes, quiere decir que a cada uno le está correspondiendo más o menos 2.300.000 pesos, incluidos ahí los estratos 4, 5 y 6. Es decir, de los beneficiarios harían parte incluso hasta Sarmiento Angulo, Abdiel Lule y el mismo Duque. Bueno, la pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está? Porque esos 117 billones de pesos
de acuerdo a la realidad, pues eso no encaja. Pero bueno, pero hay un tema que es supremamente grave, y es el decreto el 811 del 4 de junio del 2020. ¿Por qué es grave ese decreto? Simple y llanamente porque es el poder que se autoconfiere el presidente de la República para disponer del patrimonio público. Eso es de una gravedad extrema, porque por un lado eso implica una ruptura total de la democracia, porque entonces quiere decir que un solo ciudadano se puede sentar en una silla y va a decir, es que a partir de este momento se va a vender, se va a disponer de estas y estos recursos que son patrimonio público. Se rompe la democracia, porque hay un poder que se llama el poder legislativo, que es el poder del Congreso, que es donde está la representación de la sociedad. Y es la sociedad la que tiene que definir su futuro, tiene que definir el rumbo de sus recursos. Eso no puede quedar en manos de un solo sujeto. Eso es casi que una dictadura. Es un poco lo que pasa, digamos, en Venezuela. Es lo que hacen los regímenes totalitarios. Pero bien, en ese sentido, se viene anunciando la venta de dos patrimonios como son Ecopetrol e ISA. Aquí hay que detenernos y mirar de manera contextual qué está pasando. Para comprender lo de hoy, lo de la venta de Ecopetrol, hay que hacer un poco de memoria en lo siguiente. Ecopetrol es una empresa que la han venido transformando. Es un patrimonio que lo han venido diversificando, por decirlo de alguna manera, para, en la medida en que la van fracturando, poder echarle mano a pedacitos. En ese sentido, en el año 2003, exactamente el día 26 de junio del 2003, aparece una ley en Colombia que se conoce como la ley 1760. Esa ley es la que crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH. Resulta que Ecopetrol, en su estructura primaria, su estructura original, Ecopetrol tenía el control, el manejo de todos los campos de producción. Al sacar ese decreto, Ecopetrol pierde el control, pierde el manejo de los campos de producción. ¿Y saben ustedes quién firmó ese decreto? Y quien lo dude, simplemente abra Google y búsquese decreto 1760 del año 2003. Ese decreto lo firmó Álvaro Uribe Vélez y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Pero curiosamente pasó algo también grave en el mismo año, y es que en el mismo año 2003 el campo de Caño Limón, que se conoce como la concesión de Cravo Norte, Álvaro Uribe Vélez le entrega a perpetuidad el campo de Caño Limón a la OTSI. Muchos estudiosos, entre ellos el profesor Vanegas, ilustre ingeniero de petróleos, gran investigador, ha calificado como uno de los actos más indignos de la historia de Álvaro Uribe Vélez. Es de lo más humillante para la nación de lo que haya podido haber hecho este gobernante, haberle entregado a la OTSI a perpetuidad. Lo repito, pues si de pronto no me hice entender, a perpetuidad el campo de Caño Limón le fue entregado a la OTSI en el año 2003 por Álvaro Uribe Vélez. Y ese campo debía de haber revertido para Ecopetrol en el año 2008. Entonces, 5 años atrás se adelantaron y le entregaron a la OTSI ese campo.
Después viene otro asalto, y ese ocurre con lo que se llama la ley, la 1118, que esa tiene fecha en las páginas del Congreso del día 27 de diciembre del año 2006. Esa ley, ¿en qué consistió? Básicamente fue cambiarle la estructura jurídica de Ecopetrol. Entonces la convierten en una empresa de economía mixta para poder competir, para poder entrar a la bolsa de valores. Es decir, para poder participar en el capital accionario. Eso lo hacen en el 2006, y en el 2007 se viene la primera venta de acciones y venden el 10% de Ecopetrol. ¿Y saben ustedes quién firmó la ley 1118 del 27 de diciembre del año 2006? La firmó Álvaro Uribe Vélez, presidente, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Y ahora nos encontramos con el decreto, con el 811, que lo firma, se podría decir que Álvaro Uribe Vélez, a través de un tercero, que es el inepto de Iván Duque. Eso lo firmaron el 4 de junio. ¿Y quién está detrás de ese decreto? Nuevamente Alberto Carrasquilla. Entonces quiere decir que aquí hay un autor intelectual de sangre de la economía del país. Hay un autor intelectual de la muerte del patrimonio público. Puede ser Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, como economista, y el cómplice puede ser Álvaro Uribe Vélez, o autor intelectual Álvaro Uribe Vélez y cómplice Alberto Carrasquilla. De todas maneras, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Dicen las leyes matemáticas. Bueno, cuando uno contextualiza esta serie de medidas que se han venido haciendo alrededor de Ecopetrol, uno inevitablemente se ve abocado a hacer una metáfora en este sentido. ¿Qué hace una banda de maleantes cuando están preparando un asalto? Lo primero que hacen es el trabajo de inteligencia y comprar las armas para asaltar un banco o una joyería. Luego mirar la salida de escape, la salida de huida, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace el maleante cuando ya está en el banco o en una joyería? Lo que hacen es que en el menor tiempo posible lograr echar la mayor cantidad de dinero en las tulas o la mayor cantidad de joyas. Esa es la lógica de una banda de maleantes. En el menor tiempo posible echar la mayor cantidad de dinero o de joyas en las tulas. Esa metáfora la traigo a colación porque lo que uno encuentra en este momento es que exactamente esta banda de maleantes que está gobernando a Colombia es lo que vienen haciendo. Nos endeudaron con 4.300 millones de dólares. Y el payaso el inepto de Duque, no sale sino todos los días a hablar de tapabocas, a hablar de jabón, a hablar de limpieza, distanciamiento social, de plan piloto, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero mientras mantienen engatusada a toda la población con el miedo de la pandemia, que nos mantienen a todos totalmente encerrados e enclaustrados, al margen de eso, están llenando sus tulas, o las tulas de los extranjeros. Y digo que es una pandilla de maleantes las que nos están gobernando, porque no hay derecho a que de esa manera estén disponiendo del patrimonio público, de un patrimonio que nos corresponde a todos los ciudadanos, un patrimonio como ISA, un patrimonio como Ecopetrol, que ha sido hecho a pulso, que ha sido hecho con trabajo, con inversión, con recursos de todos los colombianos, para que un solo sujeto
un solo individuo se siente y diga que va a vender eso, no hay derecho a eso. Pero además, uno analiza el conjunto de estos gobernantes y entonces uno dice, bueno, pero aquí tenemos una vicepresidente que pontifica sobre la moral y le miente al país sobre su propio pasado. Tenemos un fiscal megalómano que también le miente al país. Unas fuerzas militares que le mienten al país, que ocultan información, que no entregan la información que se les pide. Unas fuerzas militares comprometidas en los más horrendos crímenes. Razón tenía la María Fernanda Cabal en una frase célebre, y ahí sí estoy de acuerdo con ella. La vez que dijo, es que el ejército no son damas rosadas, son una fuerza letal que entra a matar. Y razón tiene María la Cabal. Sí, porque las fuerzas militares entran a matar sueños, entran a asesinar ilusiones, entran a matar vidas de inocentes, vidas de niñas indígenas. Esos son los que suelen llamar héroes de la patria. Un presidente que también le miente al país, un presidente comprometido profundamente con una compra de elecciones, y ahora nos va a decir que eso fue a sus espaldas, que él no sabía nada. Y el dueño del gobierno, que es el mismo dueño del partido de gobierno, que también le miente al país. En ese orden de ideas, uno dice, bueno, y es que la sociedad va a permitir que definitivamente nos saqueen lo poco que nos queda de riqueza. Vamos a permitir que de verdad se roben a Ecopetrol, una empresa que le está transfiriendo de 10, 11, 12 billones de pesos, ojo, hasta 12 billones de pesos le transfiere al gobierno nacional de sus operaciones, de sus ejercicios. Vamos a dejar que se la roben. Es tan grave el asunto y es tan doloroso que uno ve, que uno no sabe qué es más peligroso, si lo que vienen haciendo esta pandilla de maleantes gobernantes o la indiferencia, digamos, de la sociedad colombiana. Uno no sabe qué es más dañino. Porque es que lo de Ecopetrol y lo de ISA nos involucra a todos. A todos, querámoslo o no, nos involucra. Por dos razones fundamentales. La primera, miremos que ya el gobierno, Alberto Carrasquilla, en su cinismo, en su descaro de delincuente, ya ha anunciado que hay que hacer otra reforma tributaria. Y ya salieron los coros a apoyarlo. Ya se manifestaron los gremios, sector industrial, sector de la construcción, sector de los seguros, sector financiero. Sí, hay que hacer una reforma tributaria. Oiga, y no nos estamos dando cuenta que es que cuando vendan a Ecopetrol esos 12 billones de pesos, lo van a sacar es quitándole más plata de su salario, más plata de su pensión vía impuestos. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que el hueco fiscal que hay en este momento es consecuencia de los 12 billones de pesos que en la reforma tributaria del 2019 el gobierno de Duque y Alberto Carrasquilla le dieron a los empresarios de este país y lo estamos pagando nosotros? Es que no nos damos cuenta que eso fue automático. Exenciones tributarias para los empresarios, para los multimillonarios del país, y vía impuestos compensar el faltante que le queda al Estado. Y ojo con esto,
Cuando uno mira el régimen tributario de Colombia, la pregunta es obvia, es lógica. Bueno, ¿y de dónde berracos nos van a sacar más impuestos? ¿De dónde más? Pues claro, ¿qué les queda? Les queda ampliar la base del IVA. Entonces, los productos que no están grabados hoy de la canasta familiar, pues obviamente que los van a meter con un IVA para poder recuperar la plata que les haga falta cuando vendan Ecopetrol. Pero además de eso, vendido Ecopetrol, se van a ver afectados sectores claves para una sociedad, sectores importantísimos como la educación, la salud, la infraestructura. De ahí es donde vienen los recursos. Y que no nos pase como cuando Isagen. En Isagen nos metieron el cuento, nos metieron el dedo en la boca, y lo decía también Carrasquilla. No, es que eso es cambiar un activo por otro más productivo. Entonces, los únicos pendejos, el único país para el cual no le era rentable el control de las generadoras de energía fue Colombia. Entonces era vender a Isagen para invertir en otro activo que supuestamente, y según estos zampones, era más rentable, y era hacer carreteras. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Casi 5 billones de pesos, cuando Isagen le estaba entregando anualmente 500.000 millones de pesos de utilidades al gobierno nacional. Ese otro faltante que está ahí, porque esos ingresos ya no son parte de la nación. Entonces, volviendo a lo de Ecopetrol, miremos las consecuencias tan lesivas, las consecuencias tan dolorosas para la sociedad colombiana como es vender ese patrimonio público. Pero además de esa razón, yo dije que habían dos razones que nos convocaban a todos los ciudadanos. Y otra razón es la procedencia de la riqueza de Ecopetrol. La riqueza de Ecopetrol proviene del subsuelo. Y en Colombia hay una ley que dice que nadie es dueño de las riquezas del subsuelo. Por una razón muy sencilla, porque por ley lo que hay en el subsuelo es considerado un patrimonio colectivo. Le pertenece a la nación. Es para beneficio de todos los ciudadanos. Ahí está el origen de la riqueza de Ecopetrol, más el trabajo de todos sus obreros, más la inversión de los impuestos que hemos pagado todos los ciudadanos. Por esa naturaleza es que se transfiere para toda la sociedad las rentabilidades de Ecopetrol. Esa es la segunda razón. La primera de orden fiscal, porque lo afecta a usted directamente. Usted puede ser un conductor, un pequeño comerciante, usted puede ser un tendero, y usted puede decir, yo no tengo nada que ver con Ecopetrol. Pues sí, señor, a todos nos afecta. Por eso yo creo que debemos tener una mirada contextual en este tema, porque debemos revisarla y darnos cuenta cómo lo que está pasando con Ecopetrol, lo que están haciendo con Ecopetrol son los mismos que vendieron a Telecom, son los mismos que acabaron con los ferrocarriles nacionales, son los mismos que vendieron la salud en Colombia. Es que es una pandilla. Es que son unos maleantes completos que están destruyendo a este país. Y el Matarife, el jefe de la banda. Y ese proyecto, ese modelo de sociedad que nos están imponiendo, ese modelo lo están defendiendo a sangre y fuego. Esa es una verdad, esa es una realidad. Eso es lo que explica el asesinato diario de tantos líderes sociales. Es un modelo de una extrema derecha recalcitrante, de una extrema derecha inhumana, voraz, que pretende arrasar con todo el país.
Es que si estos miserables pudieran vendernos a nosotros como ganado para convertirnos en esclavos en otros países, lo harían. Lo harían. De eso es capaz María Fernanda Cabal. De eso es capaz Paloma Valencia. De eso es capaz el Matarife. Ese es el Estado que tenemos nosotros. Ahora bien, uno encuentra en las redes sociales una gran manifestación de apoyo. Y entonces uno escucha audios, escucha videos de senadores de la República, de centrales obreras, sindicatos, movimientos sociales que en constante apoyo a la gloriosa Unión Sindical Obrera, a los trabajadores del petróleo, para defender este patrimonio. Bienvenidas todos esos mensajes de apoyo, todos esos saludos solidarios, pero nos estamos quedando cortos, y muy cortos. Porque es que el tema de la defensa del patrimonio público no se puede quedar simplemente en el escenario de un simple plantón, de una simple marcha. Tenemos que ir mucho más allá de una simple marcha. La situación es tan difícil, es tan desafiante para la sociedad, que no nos queda más alternativa, sino ir construyendo unos escenarios, unas medidas que de verdad detengan esta voracidad de esta extrema derecha que está acabando con el país. Si usted dimensiona lo que significa vender a Ecopetrol y que de la mano nos están anunciando ya la próxima reforma tributaria, si usted se da cuenta, si usted dimensiona lo que nos están diciendo, en el sentido de que lo que le va a faltar al Estado en materia de recursos económicos se lo van a sacar a usted de su plato de comida, de la educación de sus hijos, de su vivienda. Si usted comprende eso, va a entender que una de las pocas salidas que nos están quedando es que como sociedad nosotros empecemos a construir una idea, y es que nos organicemos para que decretemos lo que yo he venido llamando: hay necesidad urgente de que esta sociedad colombiana haga lo que el Congreso no ha sido capaz. Cuando Alberto Carrasquilla fue llamado al Congreso de la República para que respondiera por los bonos del agua, uno de los desfalcos más grandes, uno de los atracos más indolentes que le han hecho a los pueblos más pobres de Colombia, cuando en el Congreso la oposición trató de lograr la muerte política del arquitecto de la debacle económica del país, Alberto Carrasquilla, eso no se pudo hacer, porque se unieron el Centro Democrático, el Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador y el ala gavirista del Partido Liberal, y hundieron la censura, la moción de censura que en el Congreso se iba a hacer. Entonces, lo que el Congreso en Colombia no es capaz de hacer, nos toca que hacerlo a nosotros los ciudadanos. Lo que la democracia representativa históricamente no ha sido capaz de asumir, no ha tenido la grandeza de tener la dignidad de sacar de la política a todos los delincuentes, tenemos que hacerlo la ciudadanía. Y los ciudadanos tenemos que prepararnos para ir construyendo, óigase bien, el decreto de la muerte política del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido de la U y de esos partidos tradicionales que no han hecho sino gobernar y traicionar a toda la ciudadanía.
La muerte política del uribismo tenemos que construirla en las urnas. Allá es donde debemos apuntar. Pero la venta de Ecopetrol no puede pasar impune. La venta de ISA no puede quedar impune. Estos desgraciados, estos maleantes gobernantes tienen que pagar mínimo con la muerte política de sus partidos, de sus líderes. Esa es la situación. Así están las cosas. Ese es el desafío que esta clase nos está planteando y esta sociedad debe reaccionar. Si la sociedad no reacciona, si para usted le es indiferente lo que hagan con Ecopetrol, si para usted es indiferente lo que hagan con ISA, como ya lo hicieron con ISAGEN, como ya lo hicieron con Telecom, entonces prepárese para que trabaje más y pague más impuestos. Entonces, prepárese para que se pueda cumplir el gran sueño que tienen estos bandidos. Lo que acaba de hacer el viceministro de la vivienda, lo de la famosa hipoteca a la inversa, nos están llevando a que pasemos de el quédate en casa al quédate sin casa. No hay derecho a que haya tanto bandidaje en este país. Esa es.